¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido. Esto es Soluciones. Hoy es jueves contable. Hoy vamos a hablar, ponga mucha atención. Hoy los cobros indebidos en tarjeta de crédito, pero también el tratamiento fiscal de tarjeta de crédito. No solo de bancos, de cualquier tienda departamental que usted tenga, aquí aplica. Quédese con nosotros, iniciamos. Esto es Soluciones. Bienvenidas, bienvenidos a su programa de servicio social Soluciones. Hoy estaremos platicando sobre las tarjetas de crédito. ¿Ya escuchó usted? O también las tarjetas departamentales. ¿Qué problemas puede ocasionarnos financieramente si no se les da un buen uso? Un arma de doble filo, pueden también ser unas aliadas, pero si no hay un manejo adecuado y un conocimiento de lo que podría pasar y de cómo debemos usarla, bueno, pues nos podría generar serios problemas. Y mire, le platico, en el 2015, el 44% de la población tenía una cuenta contratada, ya sea con un banco o con algún otro tipo de institución financiera. Pero ahora en el 2019 aumentó 3.7 millones adicionales de personas. Es decir, hoy en día el 47% de la población de los 18 a los 70 años cuenta con una tarjeta bancaria o que pertenezca a otra institución financiera. Estos son los datos que tenemos y, por supuesto, la invitación es para que a partir de este momento usted tome lápiz y papel, porque la información que se va a dar junto con Mario y nuestros invitados pues le va a interesar bastante. Síganos a través de las redes sociales oficiales de TV+, ahí se está transmitiendo también en vivo su programa. Quédese con nosotros, comuníquese con un mensaje de WhatsApp al 22 83 13 97 86 o márquenos. Usted haga su llamada al 842 3500, pónganos ahí su caso, su duda, también algún testimonio, un ejemplo que nos quiera dar, con mucho gusto lo vamos a recibir. Voy contigo, Mario. Muchas gracias, Fey. Recibo con mucho gusto en Soluciones a la licenciada María Teresa López González. Bienvenida, Tere. Muchas gracias, Mario. Gracias por estar aquí. El licenciado Eric Horacio Basto Morales. Bienvenido. Muchas gracias. Ambos de Domínguez Silly y asociados, que nos hacen el favor de participar hoy en el programa. Y escuchábamos la introducción, los datos duros que Fey nos proporciona. Si era el universo de personas que hoy pueden estar metidas en broncas con el tema de las tarjetas de crédito, es un buen. Y generalmente solo hablamos de que gasté mucho, me cobraron muchos intereses, o dejé de pagar, y entonces ahí se me acumularon. Pero antes de llegar a esa parte, ya tuvimos otros problemas. Fundamentalmente, cobros indebidos, robos de identidad, cuando te sustraen, te clonan y te sustraen el dinero. Y entonces te metes en una bronca brutal. Platícanos, Eric, ¿cuál va siendo el comportamiento principal de estos problemas en tarjeta de crédito? ¿Qué es lo primero que nos pasa ahí? Sí, como bien lo decían, en los datos duros, lo que busca el gobierno federal y principalmente Banco de México es reducir el flujo de efectivo. Con esto, ¿qué sucede? Que al reducir el flujo de efectivo, lo que se busca es que se empiecen a hacer transferencias electrónicas, bancarias, para tener un mayor control hacia los ciudadanos, ¿no? Pues es la verdad, ¿no? Lo que quieren es ver en tu huella electrónica qué estás haciendo. Es correcto. ¿Cuánto tienes y qué haces con ese dinero? Exacto. ¿De dónde viene y a dónde va? Sobre todo para ver de dónde viene la deuda, porque tú ganas 10 pesos al mes y gastaste 15, y entonces la autoridad te dice, hey, ¿y esos 5? ¿Con qué los vas a pagar, no? Sí, ¿De dónde, mijo? Es un ingreso, a ver. Exactamente, Ven para acá, sí. ¿no? Y sobre todo que es un ingreso, pues, el impuesto correspondiente, ¿no? Sí. Para también acabar con un poco la evasión fiscal. Pero sí el pago del impuesto, perdón, Eric, sí el pago del impuesto, pero también el origen. El origen. Es decir, sí, y esos 5 me los tienes que pagar porque los gastaste, pero a ver, ¿de dónde? De acuerdo. Sobre todo cuando eres asalariado, ¿no? ¿De dónde cayeron esos otros 5? Es correcto. Entonces, precisamente con ese cambio hacia la cuestión electrónica y el uso de tarjetas bancarias, pues se incrementa lo que bien han dicho, los fraudes, ¿no? Los fraudes en tarjetas de crédito y de débito, inclusive transferencias bancarias, interbancarias, que muchas veces los usuarios no las realizan.
son víctimas de, como bien lo comentaste, de robo de identidad. Entonces le roban la identidad a una persona y con ello sacan tarjetas de crédito, pero además se conectan a la banca móvil. Entonces de ahí pueden hacer transferencias que ya cuando el usuario se da cuenta ya es demasiado tarde porque le llega el estado de cuenta con cantidades que nunca utilizó. No, pero deja que te llegue el estado de cuenta, ¿no, Tere? La bronca es que te das cuenta en ese momento. Claro, como nos decía Fey, ahorita el incremento de personas que tienen hoy en día una tarjeta y que manejan una tarjeta de cualquier índole, estamos hablando de débito, crédito, departamentales, ha crecido demasiado en atención mucho a la tecnología, a que todos tenemos acceso a un teléfono, a una computadora, a un cajero. O sea, ya no es un tema desconocido para muchos. Lo que sí es desconocido es cómo tratar este tipo de movimientos desconocidos. Esto que yo no hice, que yo no reconozco y que quiero atacar porque si no lo tengo que pagar. Entonces, bueno, hay casos en los que te das cuenta en el momento porque te llega una notificación, porque entraste a tu banca justo en línea y te diste tu saldo cuenta, es otro, ¿no? Y te diste cuenta que tu saldo es menor o que tu deuda es mayor. Entonces, hay bancos que tienen mecanismos dentro de sus mismas aplicaciones que te permiten reportarlo en el momento. Sin embargo, tienes que seguir un procedimiento, no únicamente concluye en le doy cargo no reconocido y con esto concluye todo. No, esto va más allá, ¿no? Entonces, tienes que iniciar un procedimiento con tu banco, que es el que es encargado como de verificar que efectivamente haya sido tú quien realizó el movimiento, quien lo aprobó, quien lo solicitó. Entonces, hoy en día la tecnología también permite que tengas muchos candados o muchos filtros para permitir que se haga un cargo, un cobro. Sin embargo, no son suficientes. O sea, antes bastaba con que estamparas tu firma, hoy en día es un NIP. Entonces, si te clonan tu tarjeta, No, ya valiste. ya fuiste, o sea, ya Sí. el cargo se va a ver Si el reflejado. banco te dice, a ver, yo vi el NIP, es tu Claro. NIP, para mí es una operación Consentida, validada. Porque además es bien chistoso. Tú utilizas la tecnología, muy bien, pero cuando vas a hacer el reclamo, entonces ya no es tecnológico, ¿no? Tienes que hacer una carta, Claro, y les una tienes carta que explicar aclaratoria. qué pasó, y la tienes que firmar, y tienes que ir con un ejecutivo de cuenta que, perdónenme, pero además por experiencias recientes se lo puedo decir, te trata como si fueras un presunto fraude ahí, que quiere engañar al banco, Correcto. no le pone mayor atención a tu trámite, y luego lo tengo que mandar a no sé dónde, y ese no sé dónde no contesta, Tardan días en darte una y respuesta. tardan días en resolverte el tema, y cuando por fin te lo resuelven, si te fue bien, Procede. pues procede. Le pasaba a un colaborador aquí, fue a pagar un refrendo al Monte Piedad, paga con su tarjeta, le hacen el cargo, no sé por cuánto ha sido, pagamos 1,000 pesos. Y el cargo le viene por 2,000. Va y reclama, y el otro dice, no, pues aquí nosotros lo pasamos por 1,000 y aquí está. Tardó 2 meses en que el banco le reconociera. Pero mientras tanto hay un daño, Claro. ¿no? Hay un Claro, daño claro, porque claro. tú no manejas tu dinero o perdiste tu dinero. O te ¿no? ves limitado para realizar o otras estás otras limitado para operaciones. realizar una operación Claro. y tu día a día valió si tenías un pago que hacer, si tenías un vencimiento, lo que fuese, ¿no? Sí. Y esa parte tampoco se hace cargo el banco, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo debemos de manejarnos? Y después quiero regresar a la parte de la seguridad cibernética. Claro. Pero antes de eso, ¿cómo debo hacer un verdadero reclamo? ¿Cómo hacer un reclamo ante el banco que verdaderamente me lleve a que me lo solucionen? Porque si voy a seguir reclamando en el vacío ante una institución financiera que lo único que está buscando es un pretexto para no resolver, ¿no? Me lo voy a pasar ahí. ¿Cómo hacerlo? Sí, mira, el procedimiento que se tiene que hacer es hacer el reclamo en primera instancia a la institución financiera. Sí. Se hace el reclamo, por lo general cuando el movimiento se hizo, el movimiento indebido se hizo a través del NIP, el banco te dice que no procede la devolución o la reclamación en virtud de que el NIP sustituye una firma. Claro. Es similar a que tú consentimiento. estamparas. Exacto. Ahí estamos hablando de los supuestos que tiene el banco. O sea, el banco tiene ciertos lineamientos en los que entiende
que tú consentiste, ¿no? Entonces, en el supuesto en el que es por NIP, el banco en automático te va a decir tu aclaración no procede. Por políticas internas, porque para ellos si tú usaste un NIP, significa que lo consentiste. Entonces, de entrada ahí, tu aclaración no va a proceder. En otros supuestos, como el que haya una firma, bueno, es un poco más dable que el banco se tome la tarea como de estudiar realmente qué pasó. Otros supuestos son que el cajero te retiene el dinero, dice que lo tomaste, pero nunca te lo entregó. Entonces, en esos casos, levantas un folio igual, revisan que haya excedente en el cajero, en el corte del día. Entonces, es todo un procedimiento en varias instancias, ¿no? Pero sí es atendiendo mucho las políticas internas del banco, que son muy, llamémoslas, generales en todos los bancos. O sea, todos tienen este tipo de políticas. Pero a ver, déjame regresar al tema del NIP. A ver, pero si a mí me robaron mi identidad y por esa razón usaron el NIP, Claro. pues el banco puede decir lo que quiera, pero yo soy una víctima Claro. de un delito. Sí. Sí. ¿Cómo entonces y ante quién acudo? Cada institución financiera, aparte del reporte que se hace, tiene una unidad especializada, le llaman. Cada institución financiera tiene la obligación de tenerla y por lo general todos la tienen. Ellos hacen una investigación interna y pueden llegar a determinar de que no se llevó a cabo con el consentimiento, que efectivamente le robaron los datos, clonaron la tarjeta, entre otros supuestos, ¿no? En ese caso, si la unidad especializada del banco también determina que no es procedente, entonces ya pueden haber otras instancias, como cuáles. Una puede ser una queja ante la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, o en su defecto brincarse ese paso y ya acudir ante un juicio mercantil. Un juicio mercantil. Pues el cuento nunca acaba. Sí, el cuestión, cuando clientes han acudido a nosotros, nosotros los asesoramos de que se brinquen la parte de la CONDUCEF, porque finalmente la CONDUCEF es únicamente una audiencia de conciliación. Sí, si no resulta, vas al juzgado. Mediador, sin vinculación Sí, real. Exacto. No es vinculante. No es vinculante, es solamente hace una recomendación, exacto, hace una recomendación, pero el banco si quiere la acata y si no, no la acata, ¿no? Sí. Puede decir cuando usted sí, efectivamente el cargo fue indebido, devuélvele, y el banco puede decir... Y el banco puede decir, ¡ah! Sí, claro, porque no hay nada que lo obligue. Pero para eso ese procedimiento ya tarda 6, 7 meses, ¿no? Entonces, nosotros lo que aconsejamos es, no, pues acudir, nosotros nos vamos directamente al juicio. El medio de defensa idóneo, dependiendo del monto, si es hasta $1 millón de pesos, es el juicio oral mercantil. Si excede ese monto de $1 millón de pesos, es un juicio ordinario mercantil. El oral mercantil es mucho más rápido, es un juicio sumario, digamos, los procedimientos y las etapas son más rápidas, entonces se lleva a cabo en un 3, 4 meses, dependiendo de las cargas laborales de los juzgados. Y el ordinario sí es un poco más tardado porque las etapas procesales son un más, año, 2, ¿no? Pues a lo mejor un año, ¿no? Un añito sí, un año, seguro. Sí, definitivamente. Sí, pero fácil. pero fácil. A ver, Tere, pero a ver, la bronca es, a mí me roban mis datos por alguna razón, desde un correo, me hackearon, no lo sé. Y entraron con mi NIP, me bajaron mi lana, ya no está ahí. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa con la seguridad cibernética de los bancos? Sí, claro, justamente hace poco yo platicaba con un ejecutivo en una institución financiera y le decía, bueno, a ver, ¿cuál es la seguridad de nosotros como usuarios al tener nuestro dinero con ustedes? Sí. O el no tener dinero, el tener una tarjeta de crédito, ¿no? ¿Cuál es la seguridad que tú me brindas a mí para que yo siga haciendo mis transferencias y mis transacciones con ustedes? Y me dice, mira, realmente es que el índice de delitos ha aumentado demasiado en esta materia. O sea, hay tanto fraude, hay tanto clonación, hay tanto robo de identidad, que hoy en día las instituciones nos vemos obligados a poner más candados, ¿no? Entonces, ahora, no sé si lo han hecho, yo creo que todos en algún momento hemos intentado hacer una compra por internet y ahora te envían un código a tu celular que debes introducir en la página para poder validar tu compra, ¿no? Ese es un candado que ellos han puesto últimamente. Entonces, tienes que validar alguna información como tu teléfono, tu correo, los datos de tu tarjeta, pero aún no son suficientes. Pues no. O sea, hay teléfonos que te brindan la oportunidad de que solamente se haga con reconocimiento facial, ¿no? Que tampoco te garantiza nada, a final de cuentas. No, pues te pone una pistola en la cabeza y verás si no la pones la cara, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que sí, a la par como estamos evolucionando en un tema de que todo lo podemos hacer más rápido en el momento, desde nuestro teléfono, desde nuestra casa, sí tenemos que evolucionar también en medidas de seguridad. Es que creo que no evolucionaron parejo. No, crecimos en las acciones que podemos hacer de manera fácil,
pero no estamos creciendo a la par en los beneficios y en los cuidados que debemos tener con el usuario, ¿no? Porque podemos hablar de usuarios que conocen perfecto su tarjeta, que conocen perfecto una tasa de interés, que conocen perfecto sus obligaciones, y podemos hablar de usuarios que no, o sea, que desconozcan totalmente el procedimiento que tienen que seguir en caso de alguna irregularidad. Ahora, pero el tema es, cuando yo ya vi el cobro indebido, cuando yo recibo una respuesta negativa del banco, cuando con Conducef no pudimos mediar, cuando me voy al juicio, en la experiencia litigando de ustedes, del despacho Domínguez y Lee, ¿qué han encontrado? ¿Qué porcentaje de esos casos sí se le ganan al banco y se recupera el dinero? Hemos tenido muy buenos resultados. Acaba de salir recientemente, tendrá unos 3, 4 meses, un criterio de la Suprema Corte de Justicia que le arroja la carga probatoria a las instituciones financieras. Ah, está más duro. Exacto. ¿Qué pasaba antes? Antes el banco, no, el usuario tenía que probar. Probar, por ejemplo, en el NIP. Yo como usuario, ¿cómo pruebo que yo puse el NIP? O que, más bien, que no lo puse. Pues sí. Las cargas procesales en materia mercantil dice que el que afirma está obligado a probar, el que niega no está obligado a probar, salvo que esa negación contenga una afirmación. Entonces, en el caso, yo voy ante el juzgado y le digo, ¿sabes qué? Yo no hice esas compras, esos cargos son indebidos, entonces yo estoy negando un hecho. Yo no tengo la obligación de probarlo. La institución financiera, cuando contesta, tiene que decir, sí, él la hizo. Por esto. Por esto. A ver, aquí está el video, aquí está el... Sí. ¿No? Por lo general, es muy difícil que los bancos lleguen a probar eso, porque si tú acudes a esa instancia es porque realmente no lo hiciste. Nadie acude a un juicio para engañar. a engañar al banco. Claro, contrata a un abogado nada más porque quiere ir. Sí, para gastarte en el abogado y para ir a Exacto. ver al juicio, a ver qué... A perder el tiempo. Y en esos juicios es súper importante acreditar 3 elementos. O sea, para que la acción esté probada, tienes que probar que tienes una relación realmente con el banco, que se prueba con la existencia de un contrato. Sí, que hay una cuenta. Que pues. hay una cuenta. Sí. El número 2 es la existencia en sí del movimiento, o sea, que exista un cargo, que exista un cobro. Y la 3 es la autorización o la aprobación que tú hiciste. Ahora, entonces, perdón, Tere, como les comentaba Eric, ahora le corresponde a la otra parte probar que efectivamente tú autorizaste, que efectivamente tú firmaste. pues está bien. No yo, ajá. Entonces eso le da un plus al usuario. Pero no sean malos, no me den la vuelta. En términos de porcentajes, ¿qué porcentajes de casos de este tipo se ganan? En nuestro despacho hasta el día de hoy no hemos tenido ninguno negativo. ¿Y en términos 100%. generales? Hay un alto porcentaje de ganar. ¿Sí? Mira, ¿Qué es alto? ¿50, 60? No, 70? como un 90%. ¿Tanto? Por encima de la media. Es decir, me voy a juicio, me voy a gastar nada, pero finalmente lo voy a... Mire, lo que sucede es que hay que cuidar, en materia mercantil se dice que son juicios rogadísimos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el juez advierta que alguien tiene la razón, si tú no lo planteas en tu demanda, no te va a suplir la deficiencia de la queja el juez. Entonces, hay que plantear una buena demanda, ¿no? Bien planteada la demanda y bien fijada la litis, que es lo que quieres, que en este caso la nulidad de cargos, la nulidad de pagarés o de voucher, se plantea la litis de esa manera y se obtienen buenos resultados. Ahora, hemos estado hablando finalmente de bancos. Claro. Pero ¿qué pasa con las tarjetas de crédito de las tiendas departamentales o de las tiendas de conveniencia? Que de repente puede decir uno, sí, tu tarjeta de crédito, no, si tienes, ¿no? Claro. Ahí en la fábrica no sé quién, y en Sí, en de la la acuerdo. amarilla con azul, y en la verde Sí. con blanco. Y en, Sí, ¿no? los fraudes se dan en cualquiera, sea bancos o sean tiendas Pero departamentales. ¿qué pasa en ese caso? Porque ahí no necesariamente son bancarias, ¿no? Claro. Es decir, ¿acudes a dónde? ¿A la tienda? El tratamiento es exactamente igual. Aunque sean tiendas departamentales, sí están respaldadas por una institución financiera. Si pueden ver ahí en la tarjeta dice Visa, Mastercard, etcétera, ¿no? Entonces, eso quiere decir que está respaldado por una institución financiera, porque ¿Pero a finalmente quién le reclamas? a la institución financiera que respalda esa tienda departamental. Por ejemplo, hay tiendas departamentales, no se puede decir cuál, pero hay No, tiendas que por sí favor. son exclusivas, tarjetas exclusivas. En ese caso, acudes directamente a esa tienda departamental. Hay otras tiendas que sí tienen, las tarjetas no son propias de la tienda como tal, sino que están respaldadas por una institución Bueno, financiera. pero ahí sí lo dice. Ahí sí lo dice. Pero las más comunes no lo dicen, son propias de Son los propias. Acudes establecimientos. directamente al establecimiento como Tanto primera los- instancia. los que tienen presencia nacional como muchos locales. De acuerdo. Claro. ¿No? En Veracruz hay tiendas departamentales de empresarios locales Sí, que que tienen generan su crédito créditos. propio, ¿no?
Claro. Sí, sí, el tratamiento es igual. El reclamo se hace, obviamente, ante quien tienes la cuenta, el contrato, como bien lo explicó la licenciada, con quien tienes el contrato, porque es lo primero que tienes que mostrar, la existencia del contrato. Entonces, si el contrato lo tienes con alguna tienda departamental que maneja una tarjeta exclusiva, se hace el reclamo ante ella. Y de ahí otra Si vez. no procede, si te dice que nos no, vamos al juicio. te vas al juicio, te vas a conocer y otra vez. Sí, ¿Y la en mayoría ese de- porcentaje también se gana? Sí, en la mayoría de los casos. Es que es la misma secuencia. O sea, tú tienes que probar que existe una cuenta, que existe un cargo, y ellos tienen que probar que efectivamente lo hiciste tú. Aplica igual. Entonces tú vas a la tienda departamental, les explicas tu posición, vas a hacer una aclaración, igual que en un banco, te van a decir que sí o que no, y entonces ante Y esa otra respuesta, vez. tú continúas. tu Ahora, pero trámite. ¿qué pasa? O sea, ya me quedó claro, pero a ver, ¿qué pasa con todo ese tiempo que yo perdí? ¿Qué pasa con lo que estoy gastando en abogados? ¿Qué pasa con lo que estoy gastando en traslados? Con las horas trabajo que no pude acudir por estar en audiencias, con el impacto financiero a mis actividades diarias que me dio o a mi negocio. ¿Qué con eso? Bueno, porque al final hay un daño. claro. Claro. ¿Quién se hace cargo? En la demanda se plantea el pago de daños y perjuicios e intereses. Es decir, ahora se la voltean a la institución, ahora el usuario le cobra intereses a la institución financiera. Y es procedente, Y en cuanto a daños y perjuicios, como bien lo mencionas, el hecho de que tú no tengas tu dinero te ocasiona un daño. Claro. Un daño porque no dispones del momento de ese capital y además no lo puedes invertir, no puedes Claro. obtener una utilidad de ese capital. Entonces, la Corte ha dicho que lo que se demanda en ese caso es la prestación llamado de daños y perjuicios. El daño es en sí el monto y aparte el perjuicio es lo que tú dejaste de percibir por el paso del tiempo a causa de que dejaste de tener ese capital. Que debe ser una buena estrategia, porque justo como dice, tienes que probar que tú ese dinero lo ibas a usar para para invertir en algo, ¿me explico? O sea, yo dejé de percibir tanto dinero porque con ese dinero yo iba a hacer esto. Pero déjame ponerlo en otra tesitura. A lo mejor no lo iba a invertir, pero lo necesitaba para un tratamiento médico. Claro, igual. O para el vencimiento de un crédito. O para el pago de una letra de mi coche, Claro. o de mi Sí. casa, o de un préstamo particular. Y eso me causó, a su vez, un perjuicio. Aparte de lo que se prueba del perjuicio, el solo hecho de no disponer, hay un criterio de la Corte que establece que el solo hecho de no tener ese dinero ya te causa un perjuicio. Y ese se calcula de acuerdo a la tasa de interés interbancaria. Se hace una operación Sí, bueno. y te dice, ¿sabes qué? Pues si estuve un año sin ese dinero, la tasa de interés interbancaria en un año fue tanto, entonces Ahora, se hace el cálculo correspondiente. A ver, pero entiendo entonces que si el 90% de las denuncias, las demandas a los bancos o a las tiendas departamentales que te dan crédito prosperan, te devuelven la lana objeto de, primero, del cobro indebido, Claro. cualquiera que haya sido El la origen. fuente, el origen del cobro indebido. Te pagan daños y perjuicios, Así es. ¿ok? Si hiciéramos una corrida financiera, son muchos millones de pesos. Claro. No entendería yo por qué un banco prefiere irse a juicio y perderlo y acabar pagándote esa lana que desde un principio reconocerlo y pagarlo. Porque ¿Dónde está el negocio del banco? ¿Por qué? Es decir, entendería yo que entonces no pierde. Bueno, yo creo que el negocio del banco, por llamarlo negocio, ¿no? Es Ahí hay algo, ¿no? que no todos demandan, Exactamente. no todos se van a juicio. A lo mejor si me causa un daño patrimonial de cierta cantidad, a lo mejor 50,000, dices, bueno, es una cantidad considerable, pero los fraudes se hacen por cantidades pequeñas, a veces en 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos a muchas personas. Entonces, ¿qué pasa? Que luego muchos no se van a juicio. O sea, te enojas y dices, ¿sabes ay, por qué? 1,000 Sí, pesos. Por 1,000 pesos justamente. no voy O sea, a yo hacer creo eso. que la mentalidad que tenemos o que tienen muchos usuarios hoy en día es, ya me quedé sin mi dinero, aparte tengo que erogar por contratarme un abogado que me Qué lleve flojera, el juicio. ¿no? Dices, pues voy a perder lo que me quitó el banco, lo del abogado y demás, pero no conocen que también en un juicio, una estrategia bien planteada, demandamos el pago de gastos y costas. Esto quiere decir que vas a cobrar o vas a pedir que te paguen los honorarios de tu abogado. Es que aquí lo que habría que plantear es, no importa cuánto sea ni cuánto te lleve, Claro. pero no permitas que la institución se quede con tu dinero. Y que esto siga avanzando, Que siga ¿sabes? avanzando porque se genera impunidad. Claro. Y al generar impunidad, pues a las instituciones financieras les puede resultar muy fácil que esto suceda
no aplicar los recursos de investigación. Ni de seguridad. Ni de seguridad, porque lo que me queda claro es que hay un gran mercado electrónico de dinero, Claro. que esa es la tendencia mundial, sí, pero no veo que la parte tecnológica esté generando los filtros de seguridad adecuados. Entonces, ¿cuánto le cuesta a las instituciones invertir en esa tecnología para la seguridad, en los empleados especialistas o en su capacitación y actualización constantes? Creo que les sale más caro eso que pagar los juicios, ¿no? Totalmente. Y por eso no lo hacen. Sí. Yo no lo sé, pareciera. Digo, en nuestra experiencia, el licenciado Eric y yo estuvimos algún tiempo trabajando en un órgano jurisdiccional, o sea, estuvimos del otro lado. Te pido un favor. Dime. ¿Me lo platicas después de la pausa? Sí, claro que para sí. Para no interrumpirte, Claro que porque ya casi me tengo que ir a, Ok. a la pausa. Lo guardo para el siguiente. Guárdalo. Ahí, voy a regresar Claro contigo que ahí. sí. Sí. ¿Ok? Por favor, Tere. Claro que sí. Sí, Eric, Tere. Vamos contigo, Fey. De allá a la pausa. Ya no vamos con Fey. Bueno, vamos entonces a una pausa. Regreso. Estamos en Soluciones. No se vaya. Estamos de regreso en su programa Soluciones y antes de que continuemos con este tema tan interesante en donde estamos hablando de las tarjetas de crédito, de las tarjetas departamentales, su buen uso, los riesgos que corremos cuando no estamos al pendiente de temas de interés, pero antes de continuar con este tema, déjeme invitarlo o invitarla a al siguiente taller que está ofertando Radio Televisión de Veracruz en el área de educación continua. Le platico de qué se trata. Fíjese que este año cerramos con uno de los talleres más solicitados por el público, el taller de locución avanzado. Este se va a llevar a cabo los días 29 y 30 de noviembre, 6 y 7 de diciembre, por supuesto, en las instalaciones de Radio Televisión de Veracruz, en donde son instalaciones, bueno, pues totalmente adecuadas, son instalaciones en donde se puede trabajar de manera profesional y con los profesionales. Bueno, para que usted conozca los requisitos, los horarios, el proceso de inscripción, se puede poner en contacto a partir de este momento en Educación Continua a través de su página de Facebook. Recuerde que donde está el circulito con la palomita es la página oficial. Usted la busca como Educación Continua a través de su página de Facebook, RTV Educación Continua. Puede llamar en horarios de oficina a partir de 8 de la mañana, 3, 4 de la tarde, siempre hay gente que lo va a estar atendiendo. Puede marcar al 842-3520 o al correo que está apareciendo en este momento en pantalla. Este taller de locución avanzado, bueno, pues también será con un grupo selecto, con las personas que se inscriban. Y recuerde que para inscribirse tiene hasta el 27 de noviembre. El cupo es limitado y el cierre de inscripciones es el 27 de noviembre. Así que pues esperamos contar con su asistencia. El maravilloso mundo de la locución a nivel avanzado. Y bueno, pues para continuar platicando sobre el tema de las tarjetas, voy contigo, Mario. Muchas gracias, Fey. Tere, te dejé hablando. No te preocupes, Por favor, termina. seguimos en nuestro tema. Por Te favor. comentaba que en nuestra experiencia, la del licenciado Eric y mía, anteriormente estuvimos en un órgano jurisdiccional especializado en materia mercantil en la Ciudad de México. O sea, en un juzgado. Sí, en un juzgado. Entonces ya nos ha tocado estar de los dos lados, ¿no? Ya estuvimos del lado de quien juzga y del lado de quien intenta accionar, ¿no? Entonces, en el juzgado nos tocó darnos cuenta de muchas situaciones justamente en las que el banco prefiere llegar a una mediación y pagar, ¿no?, que implementar medidas de seguridad mayores. En los casos que nosotros nos tocó conocer, la mayoría de los bancos tienen con una política interna de que hay un tope, ¿no?, por decir un número, 25,000 pesos, y cuando el reclamo es menor a, lo pagan en una conciliación, llegan a un convenio en la audiencia preliminar y termina, ¿no?
Cuando excede los 25,000 pesos, entonces sí, ya se continúa el juicio, se exhiben pruebas y se continúa hasta una sentencia. Ya. Pero al banco tampoco le conviene o no quiere gastar en abogado todo el tiempo, ¿no? Si puede llegar a una mediación, si de todos modos va a pagarlo, ¿sabes? O sea, cuando son juicios en los que no puedes probar realmente si el actor hizo o no hizo el cargo, porque el banco tampoco conserva los documentos originales que tiene que exhibir para probar los 3 puntos que te comentaba, ¿no? Okay. Entonces, nosotros por eso te decimos que hoy en día que conocemos la estrategia desde adentro de un juzgado y la estrategia por fuera como un despacho litigante, pues conocemos que la gente desconoce realmente cómo puede actuar en estos casos. Entonces, lo que necesitan más que nada es una asesoría, que sepan que hay un procedimiento que te puede llevar a obtener tu dinero y a obtener un beneficio por no haber podido depender de él o usarlo en su momento debido, ¿no? A ver, Ramón Ramírez de Veracruz, ¿por qué en esta tienda que tiene nombre de Puerto Inglés, siempre me cobran el seguro y ya pregunté y no estoy asegurado para nada? Okay, ¿Y qué hacer? Ahí sí, eso también es muy común. Lo que tiene que hacer es hacer un reporte. Si ya lo hizo, entonces puede acudir a Conducef, ¿no? Conducef, por lo general, en ese tipo de asuntos lo que hace es obligar o darle la recomendación a la tienda departamental para que elimine ese seguro, porque sí es muy común de que en las tarjetas de crédito o de cualquier banco te carguen seguros que tú nunca contrataste, ¿no? Pero a lo mejor firmaste el contrato y no te diste cuenta que ahí lo estabas aceptando. Muchas veces en estas tiendas departamentales te ponen un seguro como a modo prueba y te lo dicen, que pasado el tiempo eres tú quien debe darlo de baja. Muchas veces las personas no se lo asume que hacen. lo Exactamente. contratas. O sea, en el contrato muy seguramente dice que en caso de que no se dé de baja, se dará Se la asume. acta, así la activa nuevamente de manera Es decir, automática. aquí como en todo, es que cuando nos dan a firmar el contrato de crédito, ya sea en una tienda o en un banco, cuando nos dan un legajo este vuelo Claro. y nos dicen, ¿en las tachitas firme usted? No se leen Sí. los contratos. No leemos, Sí, porque además pensamos que es muy complejo, sí. ¿no? Sí. Entonces, no, pues yo creo que hay que leerlo. Sí, es muy importante. No, porque después te lo sacan y te dicen, pues si tú lo firmaste. Claro. Y contra eso, Sí. Pero sí puede eliminar el contrato. O sea, no es obligatorio que tenga un seguro. Se Puedes puede solicitar la eliminar. baja. Se puede claro. dar de Ok. baja. Luis Martínez de Perote, ustedes como expertos, ¿qué recomiendan? ¿Qué tarjetas recomiendan o es mejor usar efectivo? Pues nosotros creemos que con el tema que te platicábamos a un inicio de todas las reformas fiscales que están habiendo, se va a necesitar utilizar tarjetas porque tenemos que comprobar de dónde viene y a dónde va. ¿Ya sea lo que- débito o crédito? Débito o crédito. Tenemos que comprobar cuál es el origen de nuestro sueldo, de nuestro salario, de lo que percibimos y en qué lo gastamos, ¿no? El efectivo, pues al final de cuentas es una forma en la que no pueden comprobar realmente qué hacemos con el dinero ni de dónde viene. Bancos creo que no podemos decir ninguno, pero bueno, todos tienen algunas medidas que podrían optar. Yo creo que en la elección de un banco te tienes que fijar un poquito más cuál es tu interés, ¿no? Si tu interés es una inversión, bueno, ¿cuál es el rendimiento que te da? Si tu interés es un crédito, ¿cuál te cobra menos intereses? Ok. Entonces, con base en eso, podría elegir una opción adecuada. ¿Qué banco me recomiendan para usar tarjeta? Porque, y aquí sí lo voy a tener que decir, pues ya. Porque Banorte tiene muchos problemas, Ludivina Ochoa. Pues no, ahí sí, como bien lo mencionó la licenciada María, que tiene que ver qué es lo que necesita el usuario, dependiendo si lo que quiere es obtener una deuda, pues cuál le da el interés más bajo, ¿no? Ya. Pues de lo contrario no podríamos decir qué banco sí, qué banco no. María Briones Nieves, ¿cuáles son los lugares en donde más se clonan las tarjetas? ¿Se refiere al lugar físico? Sí, sí, no sé, cajeros. Los cajeros, son muy gasolineras, usuales no sé. los cajeros en centros comerciales que no están dentro del banco. O sea, estos que ok. nos encontramos en el pasillo, a la vuelta que del vas al lado. baño y ahí están, Exacto, y ahí ¿no? está, son los más comunes. En cuanto al lugar, en cuanto a la Ciudad de México es, por Número excelencia, uno, sí. es donde te clonan. ¿Cómo está la seguridad en otras áreas de servicio, en establecimientos, es decir, restaurantes, bares, gasolineras? Ahí fíjese que es muy importante que cuando vas a hacer uso de tu tarjeta no la pierdas de vista. Porque el problema es que cuando vas a algún establecimiento y pagas con tarjeta, no le des luego es común que le das la tarjeta para que se la lleven y te hacen el cobro cuando tú no la tienes a la vista. Entonces luego ahí aprovechan para hacerte la clonación
o hacerte algún cargo que tú no deseas. Ahora, pudiera parecer que una solución es el CODI, ¿no? El CODI, pero de cualquier manera, ese CODI también contiene, ese QR que usas como CODI, pues también contiene tus datos. Sí, claro. Sí, también pueden, a partir de una terminal que recibe, efectuar cargos indebidos, ¿no? Sí, tampoco tienes la certeza de que... Y es que además quienes se dedican a hacer ese tipo de fraudes, pues son bandas muy bien especializadas, Sí, claro, ¿no? bueno, Claro. Al principio a lo mejor pues, es algo nuevo el código, pero va a llegar un momento en que le van a encontrar la forma. Sí, Claro, lo dominan claro. y utilizarlo en tu contra. Además está usando muy poco, creo que apenas en Apenas estos se está primeros meses implementando. usaron 20,000 operaciones o 28,000. Pues una cosa Sí, así. es muy poco. Sí, no es muy conocido aún todavía. El señor García tiene una tarjeta de crédito, pensó liquidarla en Banamex, pero pasó 2 años. Ahora le comentan que no liquidó 150 pesos. Se incrementó con interés a 4,800. Ya está en el buró. La tuvo que liquidar porque lo hostigaban todo el día, cada 10 minutos, para que pagara. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Porque incluso estaba amenazado. Okay. Él tenía un monto que quiso liquidar y él está seguro de que estaba en ceros ya su tarjeta, pero no la dio de baja, Ya. ¿no? Entonces, tiene que buscar la manera de en sus estados de cuenta probar, o sea, que realmente su tarjeta estaba en ceros y que no había ningún saldo pendiente del que pudiera Si los generarse 150 intereses. pesos pueden ser algún Alguna cobro de anualidad. manejo de cuenta. Exacto, manejo de cuenta puede ser. Es muy usual en las tarjetas de nómina, por ejemplo, o en la que tú recibes, que si tú no mueves dinero, te van generando ahí un... Claro. Y obviamente genera Es decir, intereses si no lo mueves. Es que eso que dices es bien importante. A ver, para todas y todos, yo ya no quiero la tarjeta, la pago, la dejo en ceros y asumo Claro. Sí, claro. que ahí paró. No, la dejo en ceros y formalmente solicito Su baja. su baja. Claro. Porque si no tengo el papel que diga que solicité la baja, entonces Genera. pasa esto. De Si no acuerdo. tengo el saldo promedio, entonces me cobran esa anualidad y como no me la pagaste, te Claro, empiezo genera a interés. sumar Ah, intereses. genera ¿no? interés. Y se suma, si habla creo de 4 años, ¿no? Entonces se le va Sí. sumando a la No, siguiente bueno. Los anualidad. montos actualizados y las entonces por anualidades. eso es que se hacen esos montos. Ricardo Covarrubias de Coatzacoalcos, ¿es cierto que la banca puede embargar el sueldo de un deudor de una o varias tarjetas de crédito y departamentales? Y si se puede, ¿qué puede hacer el deudor para evitarlo? Hay un criterio controvertido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que autoriza embargar un porcentaje del salario. Anteriormente los salarios eran intocables, ¿Pero qué porcentaje? únicamente eran para pensión alimenticia. Actualmente hasta el 30% te pueden embargar de Ok. tu salario, pero es del salario mínimo. O sea, que exceda el salario mínimo. O sea, te tienen que dejar intocable tu salario mínimo, que se supone que es el Mínimo con lo necesario que para tu mínimo subsistir. vital. Ya excedía, supongamos, un trabajador gana 2 salarios mínimos al día, ¿no? Entonces, al mes le tienen que dejar intocado un salario mínimo y del excedente de ese salario mínimo se le pueden embargar hasta el 30% de ese Uf. excedente. O sea, si son 87 pesos, estamos hablando de más o menos 25 pesos. ¿Qué te tienen que te van a Que te pueden quitar? Que te pueden embargar. Lo demás queda Sí, intacto. y pues medio de defensa es lo mismo. Para que te pueda proceder un embargo, tiene que haber una demanda. No te pueden embargar de que lleguen como la WIF. Pero luego viene el tema de que yo no me enteré que estaba demandado. Sucede con frecuencia que llega... Es muy curioso, los juzgados van a notificarte a la hora que nunca estás, porque es la hora a la que estás trabajando. Claro. Llegan a las 10, a las 11, a las 12, luego que tú estás chambeando, y un vecino o alguien de tu casa firmó o dieron por hecho, y entonces te notifican por estrados. Y pues ninguno de nosotros ve estrados de juzgados, ¿no? Pues digo, Bueno, eso que comentas es muy importante. Las notificaciones por estrado se pueden hacer, pero no en el emplazamiento. El emplazamiento es la primera notificación que le hacen a una persona demandada. Eso es y hasta que no se entere. hasta que Ajá. no se entere. Si alguien hizo un procedimiento distinto a ese, todo el ilegal. juicio es ilegal, ilegal. y todo lo que Se lleva tiene avanzado el que juicio se reponer, echa ¿no? abajo y se repone. Se el repone el procedimiento. repone el procedimiento proceso, para ¿no? efectos de que se emplace Ahora, de una si manera ya correcta. fuiste emplazado correctamente y no señalaste domicilio para ir a recibir notificaciones, entonces, entonces sí ya. las subsecuentes se hacen Claro. por Se hace por estrados. estrado. claro. Pero Claro. la inicial, o sea, la primera notificación
por ley tiene que hacerse con la persona interesada. Don Nancy Figueroa, ¿cómo hacer para que dejen de llegar tarjetas preautorizadas que uno nunca solicitó y que además llenan los celulares y en los correos electrónicos? Fíjate que ese tema es un poco interesante porque esas tarjetas preautorizadas, luego de ahí son de donde agarran para Tomar tus datos. Tomar tus datos, o bien las activan por ti, te roban la identidad, las activan y empiezan ahí a hacer movimientos, ¿no? También este tema de las tarjetas preautorizadas, generalmente muchas veces nos llegan a nuestra casa y ni siquiera tiene nuestro nombre. O sea, es una tarjeta genérica del banco Claro. con un número que supuestamente es tuya. Entonces es más fácil que yo haga uso de una tarjeta que no tiene mi nombre, ¿no? O que no tiene el nombre de nadie, pues la firmo yo y listo, pasa por mía, ¿no? Entonces yo creo que es un tema del banco. El banco tiene una base de datos. Y así como te hablan todos los días para decirte que te ofrecen una tarjeta y tal, tú tienes que hacer mención que no quieres recibirlas. Eso no quiere decir que con eso van a dejar de mandártelas, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante estar como muy pendientes de tus cuentas, ver cuáles tienes activas. En el banco te pueden dar esa información, saber hoy en día cuántas tarjetas de débito tienes activa con ellos, cuántas de crédito tienes. Y si tú no la conoces, en ese momento tienes que darla de baja. O sea, no esperar a que el día de mañana haya un cargo. Híjole, pero es que cuando me dices eso, me da la impresión de que estamos en indefensión. Sí, totalmente. Es decir, a mí me llega una tarjeta preautorizada y me vale y la dejo, ya me está generando un cargo. Claro, que una anualidad de nunca- entrada. Sí. Y me pasa lo que la persona a la que le cobraron 150 pesos y resulta que después debía 4,000. Una cosa que ni quería. En el despacho tenemos un cliente que a él le hicieron algo parecido, una tarjeta que él nunca autorizó, alguien la sacó a su nombre y de ahí obtuvieron una línea de crédito por 650,000 pesos. No, bueno. ¿No? Entonces le empiezan a llegar, obviamente quien obtuvo esa línea de crédito se gastó todo. Pues claro. ¿No? Claro. Lo sacó, una parte lo sacó, otra cosa se lo gastó, pero le empiezan a llegar los requerimientos de pago, ¿no? Entonces él pues me dice, no, es que yo no quiero que me metan a buró porque yo soy empresario y yo necesito estar bien. Entonces empezó a pagar la mensualidad, ya cuando acude a Ya nosotros. aceptaste el... No pasa así. Ya cuando acude a nosotros ya le instalamos la demanda, pero no acude así. Todo eso el banco tiene la obligación de devolvérselo. Todo con intereses y con daños y perjuicios. Pero vuelvo, es que el tema es, yo no la solicité, ya me la endilgaste y además tengo que ir yo al Claro, banco Sí. a decirte, oye, este plástico que me llegó no es mío, no lo pedí, no lo quiero. Porque si no hago eso, Claro, entras en responsabilidades. Sí. Y es entonces qué buen negocio, ¿no? Sí, Inunda de tarjetas. exacto. ¿Cuál porcentaje puede ser el que va al banco? ¿El 10%? Claro. Sí. Déjame ser generoso. ¿El 20%? Y los demás ya están en broncas. Claro, y el porcentaje de las personas que los usa, como nos decía Fey, estamos hablando de personas entre los 18 y los 60 años, si no mal 60. recuerdo. Entonces, los 18 años realmente, si te llega una tarjeta de crédito, a lo mejor no estás ni siquiera preparado para hacer un uso de ella, ¿no? Claro. Y ya te la ofrecieron sin tener a lo mejor un empleo, un ingreso fijo, un conocimiento del manejo como tal. Entonces, te estás metiendo en unas responsabilidades muy grandes, ¿no? De un manejo de un recurso que no tienes, sin siquiera conocer ni haber pedido, como tú dices. Entonces, sí estamos en un estado en el que tienes tú todavía que ir a manifestar que no lo quieres, que No, no bueno, lo vas a usar. pues Pero qué un chico padre de 18 negocio. no va a ir a hacerlo, ¿estás de acuerdo? Sí, porque además, como le pasó a tu cliente, Sí. si él fue pagando la mensualidad, si ya están en juicio, seguramente se lo van a ganar. Claro. Pero mientras, Sí. esa lana que ingresó al banco, Sí, es un pues ya le detrimento de su generó patrimonio. un La negocio, jinetearon. una lanita Claro. al banco, Sí. ¿no? Ya fue a la mesa donde la usé para prestar acá, para pagar Claro. allá, para... De acuerdo. ¿no? Así es. Luciana Domínguez de Huatusco, ¿ustedes ven temas sobre aseguradoras? Cuando el seguro no quiere responder, como pasa con los bancos. Sí, totalmente. De hecho, te tenemos un catálogo de servicios ya cuando termine todos los servicios que manejamos en el despacho y entre ellos están las cuestiones de las aseguradoras, que es otro tema, ¿no? Que a lo mejor podríamos tocar en un programa diverso, porque también es algo complejo. Pero además de ser complejo, a ver, pregunto, sin meterme al Sí. tema de las aseguradoras, ¿también hacen cobros indebidos? No como tal cobros, pero sí hacen como... No responden ante ciertas situaciones. No quieren pagar. No te quieren pagar las Ah, bueno, pólizas eso del es un seguro. negocio, Sí, no pagar. sí, no quieren pagar, o bien, por ejemplo, hay seguros en los que tienes algún fideicomiso, ¿no? Entonces sucede el siniestro o el hecho generador
y ya no quieren hacerse cargo, no te quieren pagar lo que deben. Algunos son fideicomisos, por ejemplo, de pagos de escuela a tus hijos, a los deudores, a los hijos, ¿no? Y no se quieren hacer responsable. Entonces, pero tal como cargos indebidos, no. No. Las aseguras es un tema muy, muy interesante y muy curioso también, porque tienen muchas cláusulas de exclusión en sus pólizas. Bueno, no me agoten el tema porque yo quisiera comprometer al despacho Domínguez Silly, si me permite mi productor, me va a pegar de gritos ahorita, para que ese tema lo tratemos con ustedes, con el despacho, ¿no? Y que Con gusto. Claro que podamos sí, con mucho aportar. gusto. Pero para ir cerrando el tema de los cobros indebidos en tarjeta de crédito, a mí me sigue pareciendo, yo no quiero ser pesimista ni tremendista, ni mucho menos, pero me queda claro que es un tema que tenemos que atender, es decir, que se genera, sí, muchas veces por desconocimiento, claro, pero creo que buena parte de ese desconocimiento viene de que no preguntamos lo suficiente al Ejecutivo de Cuenta que nos apertura el contrato, que el propio Ejecutivo de Cuenta tampoco le interesa mucho explicarnos todo, que nos imprimen, como decía yo, un legajo de 40 hojas y nos da una flojera inenarrable y entonces firmamos y nos vamos. Para ir cerrando y antes del catálogo de servicios, ¿cuáles son las recomendaciones fundamentales que ustedes nos hacen para evitar cobros indebidos de bancos? Ok, pues una muy importante es que si manejas una aplicación en tu celular con acceso a tu banca, hay una opción en tarjetas de débito y crédito que te permite apagarla o desactivarla. Es decir, que si tú no vas a hacer ningún cargo, apágala y en el momento en el que tú quieres comprar algo, actívala. Entonces eso te permite a ti que si alguien quiere hacerte un cargo, no pueda hacerlo porque tú la tienes desactivada. Okay. Esa es una. En caso de que te lo hagan, te acerques, o sea, desde el mismo momento hagas una llamada, hagas saber al banco, hagas una aclaración, metas un escrito. Ellos tienen la obligación de responder en un lapso no mayor entre 3 y 5 días hábiles, a partir de que tú envías tu solicitud o tu aclaración. Entonces, pues mi recomendación, más que sí es cuidar, que no te hagan cargos teniendo tu tarjeta a la vista, apagándola si no la vas a usar, también es que si te lo hacen, te acerques con personas que sepan sobre la materia, que vayas al banco y si te dicen que no, bueno, vayas a la Conducef. Si en la Conducef no entiendes, o sea, no obtienes una sentencia que te favorezca o algún acuerdo que creas que pueda ser favorable, te acudas a algún profesional, nosotros o cualquier otro despacho, cualquier persona que te pueda asesorar. Y no permitas más este tipo de impunidad, como platicábamos, de que nuestro dinero se esté perdiendo en el banco. Hay muchos medios, se puede obtener sentencias favorables, pero es un tema de que la gente debe conocer y saber que tiene derechos y que esos derechos son exigibles. Entonces, pues más que nada eso, que cuiden lo que aceptan, lo que contratan, lo que pagan y pues que se acerquen con personas que podamos asesorarlos. Eric. Leer los contratos, como bien lo mencionaste, el contrato de adhesión que se firma con el banco, porque a veces hay cláusulas engañosas. No perder de vista nunca las tarjetas, nunca perderlas de vista porque por ahí pueden hacer una clonación. Las contraseñas que se utilicen para la banca móvil que no sean tan sencillas, porque luego utilizan 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Cosa que referentes a la tarjeta. Exacto, o sea, que no tenga nada que ver ni con tu fecha de cumpleaños, o sea, que no sea predecible. Y no la guardes en tus contactos, no las ¿para guardes qué? Claro, en las notas. Busquen, toquen. Exacto, ¿no? Sí, tenemos cuidado. No abran páginas spam, correos spam, que luego mandan correos. Cuando los abres, ahí te obtienen tus datos. Entonces, si un correo electrónico sospechoso, pues ni lo abras, ¿no? Bórralo. Y aplicaciones también en tu celular, cuando compres algo, fijarte muy bien que no se hagan cargos en automático. Por abrir alguna aplicación de películas, de un juego, de lo que sea, revisar que no estés consintiendo algún tipo de cargo. También sucede, por ejemplo, que vas a un establecimiento y metes la tarjeta y dicen, no se pudo hacer el cobro, ¿no? Cuando realmente sí te lo hicieron, ¿no? Entonces te vas confiado en que no lo hicieron. Y va una segunda. Y ahí va una segunda y al otro día te das cuenta que sí te lo hicieron, ¿no? Que te entreguen tus vouchers, que revises que el importe del voucher coincida fielmente con el del ticket o el del total de los productos que tú vas a comprar. Así que tienen que dar dos, el ticket de compra y el voucher. Debes fijarte que coincidan ambos. Así es. Y cuando tengan algún problema, pues estamos para servirle. Pues arráncate con el catálogo de servicios de volantes. Bueno, el despacho maneja básicamente servicios corporativos, fiscales y administrativos.
dentro de los fiscales, que es el licenciado Domínguez Sili, el que... Está apareciendo el teléfono en pantalla. Ok, ahí estamos. Quien se encarga de esos asuntos no pudo acudir el día de hoy, pero nosotros nos encargamos de los asuntos corporativos. Dentro de ese corporativo manejamos las cuestiones de aseguradoras, cargos indebidos, ajustes de facturación contra la Comisión Federal de Electricidad, que ese también es otro tema, ¿no? Interesante. Y cuestiones de escisiones de empresas, creación de empresas, todo eso lo manejamos. ¿Qué manejas las de...? En corporativo también llevamos un poco de registro de marcas, de patentes. En el área fiscal, bueno, todo lo relacionado con la reforma, que ahorita es un tema muy interesante. Que tenemos que tratarlo, ¿eh? También. Ahora que venga la parte también de la UIF. Claro. Exacto. También muy importante que sepan o que les comentemos que hoy en día nuestro despacho es un despacho especializado. O sea, nosotros cada uno, el licenciado Eric y yo, estamos especializados justamente en el área corporativa. El licenciado Miguel Antonio Domínguez Sili está especializado en el área fiscal y administrativa. Entonces, realmente la solución que les ofrezcamos siempre va a ser una solución con un sustento teórico, con práctico, con la experiencia, con todo lo que nosotros tenemos hoy en día para ofrecerles, ¿no?, a nuestros clientes. ¿En dónde? Nos encontramos en calles Isaías Rodríguez, número 6A, tercer piso. Se llama Torre O, es un edificio nuevo, hay colonia Sabo Ánimas. Entonces ahí nos encontramos en horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, o bien en los teléfonos, a cualquier hora nos pueden llamar, hacer una cita y con gusto los atendemos, ¿no? Pues Tere, Eric, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti Agradezcan por al invitarnos. licenciado Sí, claro. Sili. De su parte. Y quedamos emplazados, ¿no? Ahí hay un par de temas todavía que tenemos que Sí, abordar Tocar con sobre la ustedes. mesa. Otros más, Otros pero más. por lo pronto yo haría ese emplazamiento, ¿no? En el tema de aseguradores, el tema de lo que viene en esta reforma que se está haciendo en materia fiscal y sobre todo de las atribuciones que tendrá la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Que es muy Claro. delicado para todos, Sí. porque va en esta línea que Tere nos insistió mucho hoy y que es la base hoy de la política fiscal, que además es tendencia en todo el mundo, ¿no? De dónde viene la lana que tú recibes y luego qué haces con ella. Así es. Y es muy importante, todos podemos caer generalmente por desconocimiento, por una mala práctica, Claro. en un error de estos, no nos la acabamos. Así es. ¿No? Es Gracias. muy importante. Tere y Gracias a ti, Eric. Mario. Vamos contigo, Fey, y regresamos para despedir. Muchísimas gracias y el próximo martes 12 de noviembre estaremos hablando de los divorcios. Cierro con esto. La tarjeta de crédito departamental o de autoservicio es la que más se tiene contratada en el país. 15.1 millones de mexicanos la tienen. Voy contigo, Mario.